Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy jueves con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Alexandra Zapata vamos a analizar los cambios en el equipo de López Obrador. ¿Qué nos dicen estas modificaciones que ha hecho el presidente? ¿Hacia dónde van? ¿Por qué? En esta segunda parte del sexenio. Después vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores. Jorge Buendía, Ulises Beltrán, Francisco Abundis y Roy Campos van a examinar cómo está la popularidad del presidente, qué es lo que le explica, cuánto tiempo podemos esperar que se mantenga a estos niveles la aprobación al gobierno del presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Desde las pasadas elecciones del 6 de junio hemos visto movimientos en el gabinete del presidente López Obrador. Salió su secretario de Hacienda, salió la secretaria de la Función Pública, salió un personaje muy importante vinculado con el presidente, que es Gabriel García, encargado de los programas sociales ahí en la oficina del presidente de México. Y más recientemente, bueno, hubo cambio en la Secretaría de Gobernación. Y esta semana también salió, me parece, un funcionario clave en el equipo del presidente, que es Julio Scherer, quien era el consejero jurídico de la presidencia. Vamos a tomar en conjunto todos estos cambios y vamos a debatir la importancia del equipo presidencial para la eficacia en la operación política. Para tal efecto nos acompaña Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo, colegas. Sabino Bastidas. Hola, Leo. Buenas noches, Blanca, Alexandra. Y nos acompaña de nuevo Alexandra Zapata. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Pues déjame empezar contigo, Sabino, tú que propusiste el tema y me parece muy importante. Pues es lógico, ¿no?, que el presidente esté moviendo sus fichas rumbo a la segunda mitad de su sexenio, ¿no? Así es, Leo, muy importante verlo y sobre todo en esta lógica de a mitad del camino que está haciendo el presidente con el lanzamiento de su libro y esta idea de esta sensación que ha dejado en el informe de que ya terminó, de que ya podría irse con calma, de que él está tranquilo y satisfecho con la transformación. Mira, en primer lugar, yo haciendo un análisis del gabinete, encontramos varias cosas. La primera, y muy importante, es que dos de los actores más importantes de la sucesión presidencial y de la segunda mitad del sexenio, pues no están formalmente en el gabinete, pero interactúan con todo el gabinete de manera muy importante. Uno, el papel de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, a la única persona a la que el presidente le dedica, por cierto, su libro. Y la otra, la regenta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se siente en primera fila en todas las reuniones, que es una invitada de privilegio en las reuniones de seguridad, que participa y tiene una interacción muy importante con el equipo y el gabinete del presidente. Hay que recordar que la última vez que el jefe de gobierno era del mismo partido del presidente fue Óscar Espinosa Villarreal, antes del inicio de las alternancias en la ciudad. Esta es la primera vez que la regenta y el presidente ocupan el mismo partido político en la misma cartera, y esto me parece un primer dato a reconocer en el equipo del presidente. El segundo dato es los supersecretarios. Yo creo que hay 3 supersecretarios en el equipo del presidente López Obrador. Siempre hay supersecretarios. Peña tenía a Osorio de Luis Videgaray, Ernesto Zedillo tenía a Líbano Sáenz. Siempre hay personas que tienen, por la confianza, por su eficacia, por su cercanía, por su amistad, un papel preponderante en la administración. ¿Quiénes son los supersecretarios en esta administración? Yo creo que es el secretario de Defensa y de Marina, a los que le encarga todo el presidente, pero son militares, entienden quién es su comandante y obedecen, no son personas que discutan con el presidente por su naturaleza. Marcelo Ebrard, que me parece muy importante porque es al que le encargan todo, los migrantes, asuntos pendientes de drogas, toda la relación bilateral, temas de economía, los aranceles. Es un vicepresidente de multitask, de muchas tareas que ahí está operando. Después viene un equipo, yo diría, de secretarios de línea,
más menos eficaces, más menos mediáticos, que han ido cambiando. Yo creo que hay dos cambios que hay que ver si se convierten en supersecretarios o no, si asumen mejor su rol o no. Uno es el nuevo secretario de Gobernación y otro es el nuevo secretario de Hacienda. Hay que ver cómo funcionan, cómo operan. Sus antecesores no fueron relevantes en términos políticos. Y yo quiero destacar nada más para iniciar esta primera ronda el dato fino del papel de los subsecretarios, porque creo que hay una camada de subsecretarios o funcionarios de segundo nivel que tienen un papel muy relevante, que tienen una interlocución directa con el presidente, que no respetan a veces las jerarquías. Ahí está, para historia de mal, pues diría yo el ejemplo de Gatell, pero para historias de bien, pues yo veo muy buen trabajo y muy relevante lo que hace Alejandro Encina, el papel de Marta Delgado, pues las vacunas y tantos temas en la Cancillería, el papel relevante del propio Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera y la señora Buenrostro en el SAT, para ponerlo como un primer panorama general de cómo estoy viendo el gabinete. Ahora, me llama la atención que Sabino no ha mencionado a Julio Scherer, quien se supone era el gran operador político del presidente, y yo creo, Alexandra, no sé cómo lo veas tú, que la salida de Julio Scherer tiene que ver con la llegada de Adán Augusto López como un secretario al que el presidente mismo le encarga muchísimas tareas que no tenía la secretaria pasada. Sin duda, Leo, y yo creo que estas salidas sí mandan un mensaje contundente, no solo de qué está pensando el presidente, pero hacia dónde va a apostar los siguientes 3 años. La salida de la secretaria de Gobernación, la salida de Julio Scherer, son también puentes que tenía él con ciertos grupos, con el sector privado que se acercaba con frecuencia a Julio Scherer, con Olga Sánchez Cordero, que en muchos sentidos representaba este lazo con los grupos de derechos humanos, con sociedad civil, con este compromiso de hacer las cosas de manera distinta. Y la salida de estas piezas a mí me da a entender que el presidente empieza a enclaustrarse, a jalar a personajes y perfiles que están mucho más alineados con lo cercano y el núcleo de Morena, ya no viendo hacia afuera, sino viendo hacia adentro, apostando todo a la sucesión presidencial y literalmente construyendo un equipo de leales, construyendo un equipo, como se dice en inglés, de yes men, de gente que no lo va a cuestionar. Por eso la cercanía también y la relación tan fácil con el ejército, porque son piezas y perfiles que le van a decir que sí a todo. Y esa película, Leo, ya la vimos. Y cuando pienso en este movimiento de generar enemigos, de que cada vez tiene más grupos de oposición, de que cada vez está más alejado de la ciudadanía y de la realidad, me recuerda muchísimo a la segunda mitad de la administración de Felipe Calderón. Y lo que vimos en ese espacio, un presidente también incapaz de darse cuenta cuando las estrategias no están funcionando y hacer ajustes. Eso no lo vimos, no lo estamos viendo ahorita, y esa película no terminó muy bien. Me parece muy lamentable que veamos que estos puentes, evidentemente de muchísima utilidad para el presidente, pero también de utilidad para todos los grupos en términos de seguir avanzando en una construcción de gobernanza que beneficia a México, esos puentes se derrumban. El presidente ve hacia el centro, se rodea de leales y eso no pinta bien para México. Una similitud también es esta obsesión con la sucesión, y en ambos casos tenían a un candidato muy público, muy anunciado, que estaban empujando durante la segunda mitad del sexenio. Muy bien. Ojalá. Blanca, también sabemos que el presidente López Obrador, más que importarle los cargos, le importan los encargos, ¿no? O sea, y por eso, como dice Sabino, muchos subsecretarios pues son mucho, quizá más poderosos que el propio secretario, ¿no? Entonces ahí lo que hay que un poco desentrañar es el equipo al que sí le hace caso, al que sí le encarga cosas el presidente. Y insisto, para mí es muy importante este cambio de Julio Scherer, porque sabíamos que Julio Scherer operaba muchas cosas, Blanca. Sin duda, eso es de lo que tenemos noticia. Yo
si me preguntas, yo lo vería como el rey del otro lado de la luna de este gobierno. Eso era Julio Scherer, ¿no? Del lado oscuro de la luna. Y su salida, me parece que hay como dos posibles interpretaciones. Uno es que él renunció, o sea, el que él dijo ya terminé de estar, y la otra es que fue de alguna manera directa o indirectamente el presidente se lo dijo. A mí me parece que se lo dijo el día anterior al informe de gobierno cuando presentó las funciones del nuevo secretario de Gobernación, y donde dijo que era el secretario de Gobernación Adán Augusto López, tabasqueño, como el presidente, amigo suyo de toda la vida, que iba a ver ahora la relación con el judicial, la relación con los gobernadores, la relación con el Congreso. Y no lo dijo, pero está claro que va a encargarle la conducción de la sucesión presidencial. Me parece que lo que vemos, estoy de acuerdo en alguna parte de lo que dice Alexandra, un presidente lo pondría yo más en términos de reconcentrando todavía más poder en su persona. Si bien es cierto que sobre todo Scherer era puente con sectores importantes, en particular con el judicial y con el sector privado, Olga Sánchez Cordero me parece que pues, no sé bien, puenteaba quizá, pero no sé ni siquiera si nadie le hiciera mucho caso, ¿no? Pero lo que sí también veo es que en sus salidas hay también, digamos, cosas que no hicieron bien. Olga Sánchez Cordero pues no tenía dos instrumentos clave para poder hacer un buen papel como secretaria de Gobernación. Ni tenía la cercanía suficiente con el presidente como para lograrlo, ni tenía peso propio, ni tenía capacidades propias. Entonces, pues tampoco es de extrañar tanto que le hayan ido recortando sus facultades y que al final ni siquiera haya podido sacarle extraordinaria. Sí. Entonces, creo que ese debe haber sido ya como la gota que derramó el vaso, pero sobre todo el presidente necesitaba esa posición. Y por otro lado, me parece que Scherer, pues, si bien hizo un gran papel en muchas cosas y fue un gran operador político, le sacó todas las constitucionales, toda la relación compleja con el Poder Judicial, en particular con la Corte, pues ya en los últimos tiempos ya empezaron a verse también algunos problemas en su comportamiento y en su actuar. O sea, estoy pensando en particular en la sucesión en Chihuahua y en Nuevo León, en donde pues hay múltiples indicios de que no está claro para quién estaba jugando, como así sí está claro que estaba jugando para la oposición. No le salió bien el Tribunal Electoral, y eso entre de las cosas que podemos platicar aquí, claro. ¿No? Pero muchas otras que seguramente pues ya le habían ido poniendo como ciertos taches para el presidente. Y muy también bien. Entiendo, y cierro, el presidente enfrenta en su segunda parte del gobierno no solamente, digamos, esta idea del poder menguante de cualquier presidente en la segunda parte de su sexenio, aunque menos que otros, sí creo que enfrenta dos temas básicos, ¿sí? Una oposición fortalecida en el Congreso, o dicho de otra manera, un menor margen de maniobra del que tuvo en la primera parte de su administración, para sacar adelante las reformas y las acciones que requieren un curso del Congreso. Y por otro lado, el poder manejar muy bien y muy cercano, siento como un jugador que está con las cartas muy cercanos, que se acercó las cartas y que cerró cualquier fuga y que empezó a cerrar y a concentrar. Lo poco que yo sé del nuevo secretario de Gobernación es básicamente un incondicional de Andrés Manuel Obrador. Sí, totalmente. O sea, que es como Andrés Manuel también sentado ahora en la segunda. Sí, así es. De hecho, Sabino, esa es una cosa muy interesante. Trae el presidente a un puesto que supuestamente tendrá mucho poder a alguien que, pues creo que me atrevería a decir, no es muy conocido en la clase política nacional, Sabino, ¿no? Es un enigma, Adán Augusto López Hernández, salvo el hecho de que es muy cercano al presidente López Obrador, ¿no? Sí, yo retomaría un poco este argumento que me parece impecable de Alexandra, donde está hablando de esta idea de atrincherarse del presidente, esta depuración en la que está entrando. Hay que recordar a don Daniel Nicosio Villegas cuando hablaba del estilo personal de gobernar, aquí vuelve a ser vigente en el presidencialismo López Obrador. Gobernar va a contar mucho, y el estilo personal de gobernar de López Obrador pues resulta bastante individualista, prescinde de la gente, recurre a la gente que es cercana a él es el que realiza las operaciones. Lo que no entiende el presidente López Obrador es que va a entrar en una fase muy solitaria.
El presidente López Obrador escucha poco a pocos y por poco tiempo, pero va a entrar a una etapa en la presidencia de la República, aquí que lo hemos comentado varias veces, en donde cada una de las ventanas de Palacio Nacional empiezan a llenarse de espejos, se ve a sí mismo, entra en una etapa de una enorme soledad, de una gran autocomplacencia, entra en una etapa de inseguridad de los presidentes. Y es muy preocupante que el presidente se encierre en los suyos. Yo también percibo con Alexandra que hay una especie de reconstrucción de la pureza. Están sacando a todos aquellos que eran puente con alguna otra corriente, que representaban otra expresión. Están recurriendo a los tabasqueños tradicionales. Hay además, hay que decirlo, una especie de empequeñecimiento del gabinete, una especie de jibarización, de disminución. No veo cada vez veo menos personas que sean capaces de decirle al presidente lo que piensan. La información que yo tengo de las reuniones de gabinete es de hombres silenciosos, hombres y mujeres silenciosos, incapaces de hacerle ver al presidente errores, incapaces de contradecir al presidente. El presidencialismo priista así funcionaba, o sea, no era menos en el equipo de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, y hay mucha información ya publicada respecto a los estilos de ser de algunos presidentes. Pero oye, en este aquí momento... déjame hacer como paréntesis y recomendarle a la gente las memorias de José López Portillo, Mis tiempos, porque ahí sí tenían dos grupos muy encontrados y literalmente en alguna ocasión en un gabinete económico hasta golpes se agarraron. Sí, y digo, la verdad es que desafortunadamente muy pocos presidentes hacen realmente biografías, y muy pocos políticos mexicanos hacen biografías. Habrá que recomendarle ahora a los que están dejando los cargos que por favor nos hagan el mérito de escribir sus autobiografías. Imagínate una de Julio Scherer, sería buenísimo. Sí. En fin, yo creo que uno de los problemas del presidente es que va a enfrentar en escenarios normales de estabilidad, pues qué bueno, qué padre que conduzca su sucesión y que haga lo que él le convenga. Pero no siempre son tiempos sencillos. México es un país muy complicado. Sí, no totalmente. tienen esta idea de colaboración, de colegio para el trabajo del gabinete. Y lo que estoy viendo es una disminución, un acotamiento. Yo no veo, por ejemplo, a Dan Augusto contradiciendo al presidente. No. Y sí veo a Julio Scherer contradiciendo al presidente. Sí. Yo creo que la salida de Julio obedece en buena medida a una posibilidad de que él fuera el secretario de Gobernación, que ya lo era en la sombra, y que en este momento el presidente no solamente prescinde de un cargo adicional en la Consejería Jurídica que le dé opiniones, eliminas a un operador político como has ido eliminando a muchos. Pero ahí déjame y paso con Alexandra. Creo que el tema es muy claro. O sea, yo, por lo que escuché ayer del presidente, por lo que ha venido diciendo en los últimos días, por las señales que ha enviado, pues a mí me parece que el presidente, la prioridad número uno es que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México. Y entonces hay que cuidar a Claudia y toda la operación política va a estar alrededor de eso. Desde luego siempre los presidentes tienen plan B y plan C, etcétera, pero el plan A yo lo veo muy claro, no sé, y creo que Adán Augusto viene a apuntalar a Claudia Sheinbaum. No sé, ¿cómo lo ves tú, Alexandra? Yo lo veo igual, Leo, pero viene ese anuncio y el compromiso tan público que hace el presidente con enormes riesgos en términos de gobernabilidad, particularmente de otras piezas claves en su gabinete que también se veían presidenciables, que hoy vamos a tener que hacer la pregunta de cómo van a ver y cómo van a operar ellos durante los siguientes 3 años, después de 3 años en donde sí vimos mucha lealtad y compromiso a la operación política del presidente López Obrador. La lealtad tal vez ya no esté ahí de la misma manera en esta segunda mitad si el presidente sigue insistiendo en que hay una sola posibilidad. Ahora sí reiteraría que vemos a un presidente muy distinto del que tomó posesión en el 2018 en muchísimos sentidos. Y quiero hablar particularmente del presidente que le habló a mi generación, a una generación que logró convencer de una presidencia hacia un país más justo, de una presidencia con menos desigualdad, de un gobierno que respetara los derechos humanos, de un gobierno que respetara el medio ambiente. No solo convocó a una generación a votar por él, sino también
en esos primeros discursos que dio, muy cercanos a la ciudadanía, convenció a muchos que no votaron por él a darle un voto de confianza. El presidente que vemos hoy es dramáticamente distinto, no solo visualmente, ya no en una plaza pública cercano a la ciudadanía. Esa idea del suru y de dejar los pinos se quedó tan atrás que hoy los spots es un presidente que camina en un palacio nacional, en donde las tomas sí cubren el palacio per se, en donde está el presidente, y en donde los secretarios de Estado que le hablaban a esa generación, que le hablaban a sociedad civil de alguna manera, ya no están. Vemos en posición, y podemos hablar de la capacidad de gobernar o no, y de avanzar política pública de la secretaria Olga Sánchez Cordero y de su rol como florero, pero la realidad es que ella sí tenía lazos con grupos fuera de los grupos tradicionales de Morena, y vemos que llega un nuevo secretario de Gobernación muy al estilo del presidente, minimizando las agresiones a migrantes en la frontera sur, incluso también la retórica del presidente hablando y casi contando un chiste, diciendo la golondrina no hace verano, no pasa nada, nosotros vamos hacia los migrantes. La diferencia sí es dramática, y cada vez se ve menos con esta nueva posición que se llena en Consejería Jurídica. Ya no hay esos lazos en donde el sector privado, preocupado por algún anuncio, por alguna declaración de la mañanera, tenía canales de interlocución que de alguna manera calmaban las aguas y generaban un poquito más de confianza de la que había. Eso está muy lejos, y desafortunadamente las desconexiones con todos estos grupos, generaciones y realidad quedan muy claras el día de hoy. Blanca, dime quién es tu equipo y te diré cuáles son tus prioridades, ¿no? Podríamos decir. Y pues yo creo que el equipo sí está en función de la sucesión presidencial. Yo sí lo veo muy claro, no sé cómo lo veas tú. Totalmente, Leo. Y creo que cuando decía su prioridad es que quede Claudia Sheinbaum, eso, digamos, todo parece indicarlo. Parece que es otra manera de decir que Andrés Manuel López Obrador quiere continuidad para su proyecto de cambio. Correcto. Para su proyecto de transformación. Y aquí me gustaría citar a un politólogo norteamericano que me parece que a mí, cuando menos leyéndolo recientemente, a mí me ayudó mucho a como tener otros lentes para pensar Andrés Manuel López Obrador. Stephen Skowronek, profesor de Yale, que ha trabajado muchísimo sobre presidencialismo en los Estados Unidos, distingue 4 tipos de presidentes. Lo que él denomina los presidentes transformadores, que son los que inauguran regímenes político-presidenciales. El más reciente en Estados Unidos fue Reagan. Después de eso vienen los que llama las presidencias afiliadas, que vendrían, digamos, que son los que continúan ese primer mandato que rompe estructuras previas. Estos presidentes transformadores, dice Skowronek, suelen concentrar muchísimo poder en su persona. De hecho, sus partidos se vuelven muy personalistas durante ese periodo, suelen chocar contra los límites constitucionales porque están justamente transformando las reglas más de fondo del juego. Y después vienen los que le siguen. El caso de México sería, digamos, el más reciente, Salinas, desde mi punto de vista. El presidente afiliado, en el caso de México, sería Cedillo. Después viene lo que llama los presidentes preemptive, que están como previniendo de alguna posible oposición. Y aquí es muy claro, durante el régimen político presidencial instaurado por Reagan, son los 2 demócratas, son 2 de oposición, pero que de todas maneras tienen que operar dentro de los parámetros que fijó Reagan. Y finalmente me encanta la figura que llama de los presidentes disyuntivos, que son aquellos que llevan como el régimen iniciado por el transformador a sus últimas consecuencias, pero lo hacen implosionar, ¿sí? Y ese es Trump. Ese sería, desde mi punto de vista, Enrique Peña Nieto, y dice básicamente que lo que produjo Trump, exactamente lo mismo aplicable a Peña Nieto, es que terminan dirigiendo y exacerbando a tal punto un régimen oligárquico complaciente, ¿sí?, que acaban generando la implosión del régimen. Y yo creo que Andrés Manuel es un presidente transformador en el sentido de Skowronek. Es un presidente transformador en el sentido que va a inaugurar, digamos, como un periodo en el que
por lo cual es especialmente importante la primera sucesión, pero en donde es muy posible que incluso si llegara después de Claudia Sheinbaum o quien llegue en el 24, alguien más, por ejemplo, de la oposición, tuviera que contender con límites, con unas coordenadas distintas a las que encontraron en su momento, digamos, los diferentes presidentes que operaron bajo la sombra de Salinas, déjame ponerlo así. Y me parece importante recuperar esa dimensión, porque si bien está encarnado ese proyecto, hasta donde yo alcanzo a verlo, en Claudia Sheinbaum, que además, en fin, y que además corregiría muchas de las cosas, sobre todo por el lado de gestión, porque ha hecho una muy buena gestión Claudia Sheinbaum, creo que sí vale la pena, porque además en el informe, en el tercer informe, estuvo muy concentrado en recordarnos sobre ese proyecto, sobre ese proyecto más como de largo plazo. ¿Sí? Oigan, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Gracias, Blanca, Sabino, gracias. Alexandra, gracias por venir el día de hoy. Qué gusto, Sabino. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Viene la tradicional mesa de encuestadores para analizar la popularidad del presidente López Obrador. ¿Qué está detrás de la aprobación a Andrés Manuel López Obrador? Regresamos.